Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Precisamente ya en los últimos encuentros de este camino con San Pablo, y estamos haciendo la síntesis. Hasta ahora, en 2 lecciones anteriores, hemos visto lo referente a la iglesia en el pensamiento de San Pablo. Vamos a ver en esta sesión y la próxima todo lo referente a la antropología, es decir, al concepto de ser humano, pero desde la perspectiva de la existencia bautismal del discípulo de Jesús. Y antes de profundizar en los diversos puntos, quisiera decirles que el bautismo es en San Pablo, bueno, no solamente en Pablo, sino a partir de él en toda la iglesia, lo que nos permite dibujar el ser y el quehacer del seguidor de Jesús. Aquí no vamos a entrar en una discusión de carácter filosófico o antropológico cultural, si tiene cuerpo, tiene alma, si tiene tales o cuales tendencias, que lo podemos deducir también a través del pensamiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, la imagen de hombre, la imagen de mujer, la imagen de persona. Pero no queremos referirnos a esto, sino hablar más bien de la existencia cristiana, la nueva forma de existencia que está marcada por el bautismo. Y el primer punto que quisiera compartir con ustedes es precisamente el del bautismo, no solamente como un sacramento. No vamos a definir el bautismo en la perspectiva de la teología sacramental, sino de la acción de ese sacramento. Y voy a utilizar una expresión muy propia de Pablo, ¿no? Antes tal cosa, ahora tal cuestión. Antes ustedes estaban vinculados a la ley, ahora están vinculados al Evangelio de Jesucristo. Antes ustedes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Esa forma de expresarse de Pablo, que aparece en varios momentos en sus escritos, nos habla de lo que es, lo que nos interesa en este momento mencionar, de lo que es el bautismo, que sabemos muy bien que es un sacramento, sabemos muy bien que es el primero de los sacramentos, sabemos muy bien que es el sacramento que nos abre y nos introduce en la vida cristiana. Pero quisiera fijarme sobre todo desde la perspectiva paulina en el hecho de que el bautismo es como sacramento, como puerta de entrada, la acción transformadora que cambia radicalmente la existencia del que es bautizado. Antes ustedes estaban con la ley o estaban con las cosas del mundo o con las cosas de la carne, ahora están con el Evangelio o con las cosas del Espíritu o sencillamente pues en el camino de Jesús. O sea, se habla de una transformación. Y una transformación, como lo vamos a ver después a su debido momento, que implica una identificación tal con Jesucristo que uno entonces se reviste de Él para tener sus mismos sentimientos. Y creo que hay que poner aquí el énfasis en esto para que podamos entender. Muchas veces pensamos, podemos caer en la tentación, en eso tenemos una gran responsabilidad todos los que estamos metidos en el campo de la evangelización. Pensamos que el bautismo es solamente el rito, el momento puntual cuando el sacerdote hace los ritos y la gente va y luego viene la fiesta. Yo recuerdo que una vez estaba yo con unos amigos y me decían, tengo que irme, me decía la señora, la esposa del amigo mío, eran como las 7 de la noche, porque voy para un bautizo. Y si un bautizo a esta hora, generalmente son en la tarde, en la mañana. No, yo voy al bautismo del tal niñito. Bueno, pero a esta hora. Bueno, no, sí, la fiesta. ¿Ve? La gente confunde porque siempre se ha visto el bautismo como un acto puntual, como un hecho social, que aunque tenga características culturales, sociales en cada región, es mucho más que eso, porque es un sacramento que habla de la transformación.
la transformación. Aquí en Venezuela había una tradición que yo no sé si se sigue, por lo menos en el centro de Venezuela decía cuando se terminaba el bautismo, que generalmente el niño o la niña bautizado lo llevaba la madrina en sus brazos. Cuando terminaba la ceremonia del bautismo, había una expresión que era muy bonita, que habla precisamente de esto y que la religiosidad popular podría mantenerlo como una expresión de lo que voy a decir. La madrina le entregaba al niño o a la niña, a la mamá, diciéndole, me lo diste pagano y te lo devuelvo cristiano. Es decir, ha habido una transformación que actúa en el fondo, en la médula, en el alma de cada creyente, porque no es que el agua me bautiza en la cabecita del niño o en la cabeza mía y eso es lo que estoy bautizado, no. Eso es un símbolo sacramental, un signo sacramental para decir que la transformación es total, tan total, que como nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, podemos decir que el cuerpo, todo mi cuerpo es para el Señor, como el Señor es para mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esa transformación implica una identificación plena con el Señor. Y hay un solo bautismo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso que hay un solo bautismo? Si en tal parroquia hay a tal hora, en tal comunidad hay... No, una cosa es la ceremonia, una cosa es la organización, pero el sacramento es uno. Y es uno siendo uno. No existen diversos bautismos. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque hay algunas expresiones que si bien tienen su origen bíblicamente, son malentendidas porque aquellos que no creen o que no tienen, dijéramos, la teología sacramentaria, suelen hablar el bautismo en el Espíritu a cada rato. Yo me bautizo hoy en el Espíritu. No, el Espíritu lo bautizó a uno, o uno recibió el Espíritu en el bautismo de una vez para siempre. Hay un solo bautismo. Hay una canción que yo trato de que, al menos mientras yo estoy celebrando, no se debe cantar, porque es una canción que es de origen protestante, de uno de estos grupos que no tienen la conciencia clara de que el bautismo es un sacramento definitivo y dice, bautízame Señor en tu espíritu. No, ya yo fui bautizado. Un creyente puede decir, renueva mi bautismo, Señor. Renueva la acción del bautismo, fortalece la acción del bautismo. Pero decir bautízame significa de que no cree que el bautismo es uno solo. ¿Y por qué es uno solo? Porque uno solo es el Señor. Yo no me estoy revistiendo con el Señor a cada rato. Puede ser que ensucie el vestido, puede hacer que se arrugue el vestido, como lo dice el mismo San Pablo, y para eso tenemos el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para, purificarlo, para volverlo a lavar, para ponerlo nuevamente nuevecito, valga la redundancia. Pero fíjense, un pecador empedernido, el peor de todos los pecadores, y a lo mejor hasta yo mismo puedo identificarme con eso, con la persona más pecadora. Cuando somos pecadores no nos quitamos el vestido de Cristo, lo que hacemos es ensuciarlo. Pero por eso hay que lavarlo, hay que purificarlo con los dones, con los sacramentos y con las acciones de la iglesia. Pero uno solo es el Señor y una sola es la fe. Yo creo en Cristo, que es el Salvador, el que me ha transformado. Y eso lo sostiene Pablo claramente. Yo creo que esto es una de las enseñanzas que más deberíamos estar recordando diariamente todos los evangelizadores, los catequistas. Pablo habla desde su propia experiencia. Ya hemos visto cuando hablamos de su vocación y sobre todo de su conversión, San Pablo, ese evento que vivió fue determinante para él, porque él era perseguidor antes y después se convirtió en un gran difusor, un gran proclamador, hasta perseguido por el Evangelio. Entonces Pablo tiene esa experiencia. Cuando él se cae, cegado, camino de Damasco, lo llevan
y viene Ananías, aún con las interrogantes que pudiera, Ananías lo bautiza, le impone las manos, le da el Espíritu y lo transforma. Y después viene Pablo a desarrollar su misión que ha recibido en forma de revelación de parte de Jesucristo. Pero cuando él habla del bautismo, cuando él habla de la acción de transformación que se da en el creyente, en las diversas, dijéramos, en las diversas explicaciones que él da, lo está garantizando también ¿con qué? Con su propia experiencia. Él no está inventando algo, él no está diciendo, bueno, yo algún día leí por allí que Cristo transforma. No, es que yo pasé por esa experiencia. Y eso es lo bonito de cada uno de nosotros, que podemos ayudar a otros a renovar su bautismo o a ser bautizados porque lo hacemos desde la experiencia del bautismo. Y ojalá que esto, sobre todo nuestros catequistas, ahora que tenemos un nuevo directorio general de la catequesis, lo entiendan y ayudar a que el muchacho que está recibiendo, el adolescente, el papá y la mamá, todos los que están recibiendo la catequesis, lo perciban como un caminar. Ya hablábamos en la última sesión de la iglesia como un camino, un caminar hacia la plenitud que se inició con el bautismo. Ese cambio de vida es la acción del Espíritu. Por eso hablamos que sí, ciertamente el Espíritu es el que bautiza, pero no en el sentido de la canción que hablábamos hace un rato. Y nosotros, fíjense, la iglesia en eso es muy sabia. La iglesia, por lo menos en estos tiempos litúrgicos de la Pascua y en cualquier momento cuando invita a la renovación, dice, renovación de las promesas que yo hice en el bautismo. Porque el bautismo permanece. Yo estoy renovando, es mi compromiso, mi respuesta, porque puede fallar, porque la necesito manifestar. Y el Espíritu Santo no renueva en el sentido no de hacer llegar algo diverso, sino de fortalecer la acción que he recibido gracias a Él y que me ha transformado en hombre nuevo, mujer nueva, en ciudadano del cielo. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta, porque lo enseña San Pablo, que el cambio de vida es el de vida a la acción del Espíritu Santo. Por eso antes éramos hombres carnales, mujeres carnales, ahora somos hombres y mujeres espirituales, hombres del Espíritu. Producto de la Pascua del Señor. Y esto ustedes lo van a ver muy bien reflejado en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Es decir, ustedes y yo, todos nosotros hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. Hemos muerto al pecado. Dice San Pablo en la carta a Timoteo, cuando cita un himno litúrgico, si morimos con Él, viviremos con Él. Es decir, si entramos en la muerte del Señor, resucitaremos con Él. Es fruto de la Pascua. Y esto tiene que llenarnos no solamente de interés, de conocimiento, sino de emoción y de entusiasmo. Porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en el nombre del Señor, que nos permitió morir al pecado y resurgir con Él, como lo vamos a ver ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es un producto, un fruto, una consecuencia radical de la Pascua del Señor. Esto nos lleva a un segundo punto que ya está anunciado. El misterio de la Pascua está en el origen de la salvación y del bautismo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvar al mundo, a la humanidad. Yo no vine a condenar al mundo, sino a darle la salvación. Nos lo recuerda San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Y cuando Juan nos refleja, lo mismo Lucas y los diversos evangelistas, que el Señor habla de la voluntad de Dios Padre, y la voluntad de Dios Padre es que todos nos salvemos. Y desde esa salvación se origina pues toda la transformación, todo el bautismo, toda esta nueva existencia.
Nosotros no tenemos que ver la voluntad de Dios como hechos puntuales. Ya lo he dicho muchas veces aquí en este curso y en otras oportunidades. El que haya COVID-19 no es la voluntad de Dios, es un accidente de la naturaleza, de la humanidad, lo que queramos explicar. Lo que es la voluntad de Dios es ver que nos da la gracia, nos ayuda y nos invita a buscar caminos de salvación, porque esa es la voluntad del que nos salvemos todos. Y salvarnos no significa separarnos del mundo, sino que estando en el mundo, no seamos del mundo, como nos enseña Jesús en su oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, sino eminentemente actuar en el nombre de Cristo, como otro Cristo, tal como nos lo enseñó también San Agustín. Entonces el misterio de la Pascua está al origen de la salvación. Ahí está el origen de la salvación. Y por tanto, allí también está el origen del bautismo y de todos los sacramentos. Cuando estudiábamos en el curso sobre Eucaristía, veíamos que lo más importante de la Eucaristía es que es el sacramento del misterio pascual. No limitarnos solamente al sacrificio, ni limitarnos solamente a la resurrección, sino a la pasión, muerte y resurrección, al misterio de la Pascua que transforma de tal manera el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que transforma también al hombre pecador en hombre santo, que transforma esta condición humana en una condición de participación en la naturaleza divina, porque nos convierte en hijos de Dios. Por eso en el capítulo 6 de San Juan, de Romanos, se nos invita, ya lo hemos mencionado, a ver dónde está la transformación. La transformación no está en que uno hace una opción a raticos, sino que uno, por el bautismo, ha sido sepultado, se ha identificado con la muerte de Cristo, es decir, ha muerto al pecado, a la maldad. El mal, el maligno está buscando cómo hacernos echar para atrás, eso es verdad, esa es la tentación, pero el Señor nos ha transformado y nos ha transformado de tal manera, como lo veremos a su debido momento en este tema de la existencia bautismal del discípulo de Jesús, nos ha transformado de tal manera que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya no somos, es como dice San Juan en una de sus cartas, la primera carta, somos impecables. Es decir, si somos consecuentes, el pecado no va a estar con nosotros. ¿Por qué existe el pecado? Porque existe la concupiscencia, ciertamente, pero porque existe la tentación y que podemos caer porque siempre andamos buscando separarnos de Dios, porque creemos que somos más que Dios o creemos a nuestra manera. Y sin embargo, el bautismo ya nos ha liberado del pecado, pero tenemos que mantenernos en esa liberación. Y para poder mantenernos en esa liberación, en el mismo capítulo 6 de la carta a los Romanos se nos dice que hemos resucitado con Cristo. Y todo esto encuentra un eco maravilloso en un texto que quisiera recomendarles a todos ustedes que lo lean, lo mediten, lo reflexionen, que es el capítulo 15 de la carta primera a los Corintios. Quiero recordarles, hermanos, comienza, la buena noticia que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, ¿qué les transmití? La primera cosa, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que también se apareció a Pedro, luego a los 12 y también a él, como si fuera un aborto, el último de los apóstoles. Sin embargo, ¿no? Dice San Pablo, que es la segunda cosa y que por eso hablaba de que él parte de toda su teología del bautismo, desde su experiencia, dice una expresión que es muy hermosa y muy determinante. Por la gracia de Dios, es decir, por la salvación de Dios, por la acción de la pasión, muerte y resurrección, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Y esto es una expresión muy arriesgada, sobre todo viniendo de San Pablo, que era
había sido un ferviente judío, un estudiante del rabinismo, quizá para ser rabino, porque yo soy lo que soy, en el fondo, en arameo y en hebreo se traduce Yahvé, Yahvé, o sea, yo soy, yo soy. Y esto no solamente olía, sino que era una blasfemia para los judíos. Y que San Pablo, que viene de esa tradición, de un gran respeto al nombre del Señor Yahvé, diga, por su gracia yo soy lo que soy, pues está diciendo lo profundo de este sentido de la transformación que ha recibido. Y esto ya después lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando hablemos de la filiación, que es, dijéramos, el gran tema de la antropología teológica cristiana de San Pablo. Porque ha sido tal la transformación que, lo dirá también San Pedro en una de sus cartas, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. La tentación de querer ser como Dios, nosotros la tenemos que vencer, pero la vencemos con un hecho prodigioso, y es que Dios me mete dentro de su vida, dentro de su familia, dentro de su naturaleza humana, no para tener la persona divina, no para ser convertidos en dioses, sino para divinizar nuestra vida, es decir, para hacernos hijos de Dios. Y este texto es un texto clave en este sentido. Y esto es lo que predicamos, dice San Pablo en el versículo 11. Lo proclamamos al Señor Jesús como resucitado. Y desde esa resurrección, hemos sido transformados. Y por eso entonces se implica necesariamente una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo, una sola resurrección, que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe sería vana, no tendría sentido nuestra predicación y estuviéramos perdiendo miserablemente el tiempo, porque habría otras cosas que a lo mejor serían hasta mucho más productivas. Con eso pasamos a una nueva condición. Si los muertos no resucitan, es porque Cristo no pudo resucitar, porque Él se puso como garantía. Y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero Cristo nos abrió el camino. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos, dice en el versículo 20, capítulo 15 de la primera a los Corintios. Un hombre trajo la muerte, Adán, y un hombre, el Dios humanado, también trae la resurrección de los muertos. Y todos mueren por estar incluidos en Adán, pero todos recibirán la vida en Cristo. Por eso este texto es importantísimo, ya lo dijimos en texto clave. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todo, es decir, después de haber desatado la fuerza de los enemigos para haber construido el reino de salvación. Hasta aquí tenemos hoy pues nuestra propuesta de reflexión. Sencillamente la resumimos. Lo importante para Pablo no es tanto la definición del bautismo, sino el hecho fundamental. Nosotros podemos, por razones pedagógicas, luego definir qué es un sacramento, que es el primero de los sacramentos. Pero San Pablo lo que le interesa es mostrar la realidad profunda, transformadora del bautismo, que es uno solo, porque una sola es la fe y una sola es la experiencia que tenemos de Cristo el Señor. Y cómo Pablo habla desde esa experiencia. Y esto, como lo vimos hace un momentico con el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Cristo se ha hecho realmente presente en cada uno de nosotros, tanto que como lo veremos también en la nueva existencia cristiana a partir de la próxima sesión, vamos a tener la posibilidad de revestirnos de Cristo, de identificarnos con Cristo, de decir con San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso implica toda una transformación y por eso en una expresión muy bonita, muy completa, muy radical y ciertamente muy arriesgada, San Pablo dice, por su gracia, por la gracia de la salvación realizada en la resurrección, yo soy lo que soy.
Les recordamos nuestro email, intropablo@gmail.com, para aquellos que deseen comunicarse con nosotros. Y seguiremos en la próxima sesión cuando hablemos de la nueva existencia cristiana, ¿no? Y cómo dentro de esa nueva existencia cristiana estamos llamados a algo que ya mencionamos en la sesión pasada, la vocación a la plenitud. Que Dios nos bendiga. Les invito de verdad a leer con detenimiento los diversos textos, pero de manera particular el capítulo 6 de la carta a los Romanos y el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde está gran parte de todo lo que podemos hablar del bautismo como acto sacramental transformador de nuestra vida, según San Pablo. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo encuentro, con la ayuda de la Virgen y por supuesto también con la intercesión de San Pablo. Hasta pronto y que Dios nos bendiga. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.